Vale, pues lo importante. Vamos a ver algo muy sencillito, pero introductorio, porque hice una encuestilla ahí en ese chat que tenemos y vi que había alguna laguna sobre el tema de contrato. Vale, veamos. Lo primero es qué son los contratos, que eso es una cosa muy importante, ¿no? Entender qué es el contrato, cuando hablamos de contrato, qué es lo que os puse aquí de descripción, ¿no? Que es cualquier negocio jurídico hecho por una administración, ya sea comprar un inmueble, un boli, hacer un evento, comprar una patente, ¿vale? Cualquier tipo de cosa, ¿vale? Pero debe ser concreta. La regulación de los contratos es por la Ley 9 de 2017 de contratos del sector público, ¿vale? Esta ley se traspuso unas directivas europeas que obligaban a España, ya lo veremos en temas de leyes, pero las directivas normalmente, bueno, todas lo que hacen es obligar a los Estados miembros a hacer una ley propia, ¿vale? Del nuestra nacional, que incluya todos los conceptos que nos obliga la directiva, ¿vale? Eso a nivel europeo. Pues hubieron tres relacionadas con la contratación que obligaron a España a pues crear una ley nueva, ¿vale? ¿Es difícil la materia? Pues no, rotundo. Esto sobre todo me gusta decirlo. No sé si es porque yo me dedico a eso o porque me gusta, pero para mí no es una materia que sea difícil, al contrario. Se pueden hacer cosas muy chulas con ella, así que vamos a ir viendo. Comenzamos. Mm, vale, lo primero que quería hablarles es sobre el contrato, ¿no? El contrato en sí, cuando hablamos de un expediente de contratación o cuando hablamos de la contratación, hay que entender que hay unas pautas, ¿vale? Que hay que seguir desde que nosotros nos surge una necesidad hasta que la suplimos contratando algo, ¿no? Igual que en casa a lo mejor, si nos surge una necesidad de reparar un azulejo de casa que se nos ha roto, ¿vale? Pues desde que nosotros detectamos esa necesidad hasta que obtenemos el azulejo, lo reemplazamos, ¿vale? Entonces ahí vemos una serie de hitos secuenciales que es más o menos lo que define la ley de contratos, pero hay que buscarlo. Si nosotros cogemos la ley de contratos y empezamos a leerla desde el principio, no nos vamos a enterar muy bien de qué está hablando, ¿vale? Pero realmente si lo empezamos a ver de otro enfoque más práctico, yo lo veo un poco más sencillo de aprender, ¿vale? Con lo cual, lo primero que vamos a ver es el expediente de contratación, ¿vale? Eso ya nos vamos a artículo 116 de esa ley de contratos y te dice que el expediente de contratación, ¿vale? La celebración de los contratos por parte de las administraciones públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad, ¿vale? Y deberá ser publicado en el perfil del contratante. Aquí nos dice un montón de cosas, ¿vale? Pero nos da una pista fundamental para empezar el expediente de contratación, que es motivando esa necesidad. Es decir, nos da una pista de que hace falta. ¿Sí, Davinia? O sea, pregunta avanzada ya. Claro, no lo vamos a ver ahora, pero en la teoría es que sí. Lo que pasa hay que entender, por ejemplo, un ejemplo sencillo, en La Palma para retirar la ceniza no se hicieron expedientes de contratación. Mm, Vale. Claro, y cuando se contrata, por ejemplo, eh, vamos a entender que cuando se contrata, por ejemplo, cosillas muy sencillas, eh, se podría hablar que no hay un expediente de contratación, realmente lo que hay es un expediente de contratación muy pequeño, ¿vale? Que no contendrá más que la factura y pocas cosas más. Eso es una página web ideada para dar publicidad.
más o menos van por ahí los tiros. Hay que entender que la publicidad oficial se hace en el BOE, ¿no? Pero por ejemplo en el BOE no podemos estar colgando si los BIC los queremos azules, verdes, rojos, ¿vale? Entonces tendrás que poner en el BOE un anuncio diciendo se va a contratar bolígrafo y en algún sitio colgarlo. Y eso sería el perfil del contratante, donde vamos a ir colgando todo. ¿Vale? Vale, importante que habla de ese órgano de contratación, que ya lo veremos que está en el artículo 324 de la ley de contratos. Vale, el órgano de contratación es la persona que la ley autoriza para contratar. Vale, ese órgano, es decir, nosotros, aunque participemos en un ministerio, no vamos a tener la potestad de contratar. Es decir, nosotros tendremos la potestad de informar sobre la necesidad, decir, oye, mira, nos hacen falta bolígrafos, elevar eso a quien tenga que elevarse y el órgano de contratación, que estará muy por arriba de nosotros, sea el que diga, vale, pues empezamos a celebrar un contrato. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato. Esto ya empezamos con cosas muy críticas, muy críticas. ¿Vale? ¿Qué pasa? La ley de contratos nos pone barreras en materia económica, es decir, nos dice, si lo que vas a licitar se pasa de este dinero, ya no solamente tienes que hacer todas estas cosas, sino encima tienes que consultar a ver si alguien de la Unión Europea quiere participar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente normalmente para evitar esas cosas lo que hace es intentar que nos suba el importe. ¿Cómo lo puede hacer? Pues en vez de comprar 50 bolis, compramos dos tandas de 20 bolis, o de 25, perdón. Eso está prohibido, ¿vale? Eso está prohibido. El expediente de contratación debe referirse a la totalidad del objeto. Tú tienes una necesidad, pues tú tienes que contratar toda la necesidad. ¿Cuál es el problema? Que esta ley entra intentando impulsar el tema de las pymes, ¿no? Y entonces lo que te habla es que ese objeto sí que se va a poder medio fraccionar en una cosa que se llama división en lotes. Y es que el objeto real del contrato van a ser los 50 bolígrafos. Pero dentro de ese objeto van a haber dos lotes a lo mejor, porque son 25 bolis para Santa Cruz y 25 bolis para La Laguna. Y para facilitar, por ejemplo, que una persona que no pueda llegar a Santa Cruz, esto es un poco entre comillas, ¿no? Pero que no pueda distribuir en Santa Cruz y sí distribuir en La Laguna, pues facilitar que esa persona solo participe por los 25 bolis de La Laguna y no por los de Santa Cruz. ¿Vale? Cuando se hace eso, los límites y todas esas cosas que os estaba diciendo de restricciones solo se aplican al conjunto, es decir, al total del contrato. ¿Vale? Por eso se puede dividir en lote como queramos, incluso de 1 euro o lo que sea, ¿vale? Pero que las restricciones se le va a aplicar al valor total del contrato. ¿Vale? Los documentos que tiene que tener el expediente, pues mira, estos son un montón de documentos. ¿Mm? Ujú. Yo te digo actualmente, estoy celebrando 3 contratos relacionados con la limpieza de los centros, la seguridad de los centros, ¿vale? Y suministros de ciertas cosas. Pues lo que tenemos hecho es un contrato por todos los centros de España, ¿vale? Internamente por lotes, ¿vale? Está el suministro solamente para la isla de Tenerife, el suministro para Las Palmas, el suministro para... ¿vale? Mm, 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 mm. Vale, habla de que siempre se habla en los contratos de lo que son los pliegos. Los pliegos de los contratos, tanto el pliego de prescripciones técnicas como el pliego de condiciones administrativas particulares, ¿vale? Hay unos generales y unos particulares, pero eso ya lo veremos en su momento. Solamente saber que los pliegos es donde metemos la información. En el técnico metemos las características del boli. En el administrativo metemos las condiciones jurídicas del contrato que van a regir el contrato, ¿no?
Entonces la información real del contrato que vamos a hacer está ahí, dentro de esos dos pliegos. El pliego de prescripciones técnicas y el pliego de condiciones administrativas, ¿vale? Esos dos van a contener toda la información del contrato. ¿Qué más cosas? Vale, os lo puse en rojito. Es necesario que exista la necesidad de la administración. Con lo cual, tiene que haber un documento real donde ponga necesitamos 50 bolígrafos. Eso se añade al expediente y de hecho yo, por ejemplo, lo considero el precursor del expediente, es decir, es lo que va a dar origen al expediente, porque realmente el expediente no surge de la nada, surge de ese primer informe de necesidad de la administración, ¿no? En el caso de que no se dividan lotes, pues aquí lo tiene. La decisión de no dividir en lotes, es decir, se tiene que justificar, con lo cual, antes que la ley de contratos decía que esos lotes eran opcionales, ahora cambia. Ahora es obligatorio y no dividirlo hay que justificarlo, ¿no? ¿Qué más cosilla? El valor estimado, que vamos a ver que es un cálculo que se hace para saber qué es el valor real del contrato, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato en el que tenemos que recibir 50 bolis, ¿vale? Pero en el caso de que necesitemos más a lo largo de los 3 años siguientes, pueden volver a suministrarnos hasta 50 bolis más, pues al final este valor estimado, que ya lo estudiaremos cómo se hace, pero es un cálculo que sale realmente de ese periodo inicial, con todas las posibles modificaciones que vayan a haber, con todos los costes que vaya a llevar el contrato, ¿vale? Eso te sale un valor y es el valor que se va a usar de referencia para saber si hay que licitar a nivel europeo, aquí nacional, si lleva restricciones, ¿vale? Ese es por eso es importante ya ir sabiendo que hay una cosa que se llama el valor estimado. Veremos más cosas, que es el precio base de licitación, ¿vale? Hay más cosas relacionadas con el precio, pero el valor estimado es lo más importante de todo. Aquí la clasificación ya veremos qué es, pero los criterios de solvencia, que va ligado también con la clasificación, los criterios de solvencia tanto técnica como económica, es los requisitos que tiene que tener la empresa. Porque la empresa, por ejemplo, si nosotros vamos a construir un edificio, necesitamos que esa empresa haya construido edificios antes, ¿vale? No se puede meter cualquier temerario ni nada de eso, ¿vale? Eso viene siendo lo de la clasificación, los criterios de solvencia y todo eso, ¿vale? La elección del procedimiento de licitación, esto no lo sabemos, pero sí es cierto que hemos escuchado que hay diferentes formas de licitar, ¿no? Hay unas formas más rápidas, hay otras formas más transparentes, hay otras formas más a dedo, ¿vale? Pues nosotros elegiremos uno de todos los procedimientos que nos da la ley para licitar dependiendo de lo que nos interese. Pues nos interesa que venga más gente y que sea más abierto, pues escogemos este. Nos interesa seleccionar a alguien muy profesional, pues escogemos otro, ¿vale? Entonces, todo eso se habrá que justificar en el expediente. Y después una cosa que es muy importante, que es importante dejar ya grabado en la mente, es que los contratos que sean de servicio, lo que estaba diciendo, por ejemplo, limpieza, em, contratos de cualquier otra cosa, de seguridad, de venir a cambiar, no sé, unos líquidos a una caldera, vale, cualquier tipo de contrato de servicio, se supone, vamos a decir se supone porque es imposible, pero se supone que la administración tiene personal, con lo cual no se tienen que contratar servicios. Se supone que tú tienes personal laboral que puede desempeñar funciones dentro de allí, ¿no? Que personal de mantenimiento que puede ir y cambiar esos líquidos de caldera, ¿vale? Se supone que hay personal dentro de la administración. Con lo cual, cualquier contrato que sea de servicios hacia la administración necesita un informe que se llama el informe de insuficiencia de medios, que es un informe que dice que la administración no posee los medios técnicos, económicos o tal suficientes, ¿vale? Y que por eso tiene que salir fuera a buscarlo, ¿vale? Pero solamente se da en ese contrato de servicio. Vale, y ya sabiendo todo esto, ¿m? Sí, ¿m? Es común. ¿M? Sí, ¿m? ¿m?
Sí, correcto. Lo que pasa es que a día de hoy se usa un sistema administrativo que es todo contratado de fuera. Es decir, a día de hoy cualquier cosa dentro de los ministerios está ya todo externalizado, excepto las funciones puras, puras, puras que deban hacer los funcionarios o el personal laboral. De resto, todo, todo, todo externalizado. Vale, entonces estos informes de insuficiencia de medios se firman como churros, ¿no? Vale, ya sabemos lo que comporta el expediente, ¿no? Entonces una vez se arranca, ya conformamos este expediente, ¿vale? A ver, tengo aquí, ¿vale? Y una vez elaborado el expediente, se aprueba, ¿vale? Ya tenemos el expediente, lo mandamos a que se apruebe y una vez se aprueba, se manda a licitar. Que licitar es el proceso a través del cual se encuentra al contratista, al tercero o una empresa que es la más adecuada para la realización del contrato, ¿vale? Dependiendo de las cuantías, que es lo que os explicaba antes, se exigirá un procedimiento más ágil o un procedimiento más transparente, ¿vale? Ya lo vamos a ver todo. Hay que saber que una vez aprobamos el gasto, perdona, aprobamos el expediente, aprobamos el gasto. Esto lo vamos a ir hilando más adelante con el tema de las fases del gasto, ¿vale? Pero hay que saber que va ligado, va distinto. Lo que es el expediente, son los papeles de la contratación, y luego va la fase económica, cómo se gasta el dinero, ¿no? Una vez tenemos contratista, pues se puede iniciar la prestación, se le va abonando a medida que se realice la prestación y de acuerdo a lo estipulado en los pliegos, que vimos que ahí se incluía las condiciones del contrato, ¿vale? Cuando se adjudica, se compromete el gasto, ¿vale? Que esto ya lo iremos viendo, que y los pagos corresponden al reconocimiento de la obligación. Tipos de contratos, que es lo único que quería ver aquí en esta introducción. ¿Vale? Los tipos de contratos son varios. Hay varias tipificaciones del contrato, ¿vale? En principio, la más genérica es que hay contratos administrativos y contratos privados, ¿vale? Esto, sí. No, los privados son privados. Sí. Típicos o atípicos. Sí. Mm. Tenemos los contratos administrativos y los contratos privados, ¿vale? Los administrativos son celebrados por las administraciones públicas y son declarados así por la ley. Tendrán más restricciones para garantizar los principios de transparencia, difusión o igualdad entre los licitadores, ¿vale? Son los contratos más comunes, y los contratos de privados son los que se han declarado así. Por ejemplo, comprar un inmueble. Lo vamos a ir entendiendo cuando veamos los que son los típicos, ¿vale? Dentro de esos contratos administrativos existen los contratos típicos o atípicos, ¿vale? Y es que se me desordenó esto aquí un poco. Vale, vamos a verlo así. Contratos administrativos, ¿vale? Tienen carácter de administrativo siempre que lo celebra una administración pública, los contratos de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios, de suministro y de servicios. Eso la ley te dice que son contratos administrativos. Y ya os adelanto que son los contratos típicos, ¿vale? Que es la obra, el suministro, el servicio, y luego veremos lo que son las concesiones. Pero más o menos lo entendemos por esas concesiones de autopistas y todas esas cosas que siempre se ha hablado, ¿no? Excepto, excepto los contratos que tengan por objeto servicios financieros, ¿vale? El contrato con el banco es un servicio, ¿no? Contratar nosotros una cuenta corriente con un banco es un servicio, pero no podemos obligar al banco a regirse, porque ellos ya tienen su propia normativa, no podemos obligar al banco a regirse por la normativa nuestra de derecho administrativo, ¿vale? Entonces son contratos que se van a quedar privados, a pesar de ser contratos de servicio, ¿vale? Lo contrario de administrativo son privados, que se regulan por el derecho privado, ¿vale? Excepto algunas cosas que se regulan por la ley de contratos.
Pero no vamos a entrar ahí en la aplicación todavía. ¿Vale? Los que habíamos quedado, los que tengan por objeto la creación o interpretación artística y literaria, y lo de los espectáculos, por ejemplo, cuando el ayuntamiento de Santa Cruz contrata a Chayanne o contrata a algún cantante, es imposible encuadrar eso dentro de los contratos administrativos, ¿no? Porque realmente hay un montón de cláusulas que se va a escapar. La principal de todas es que tú necesitas o quieres que venga Chayanne y no quieres que abrir un concurso y que se te presenten los cantantes de las verbenas, ¿no? Tú vas a coger a este hombre y lo quieres contratar y él no se va a regir por nuestras normas, ¿vale? Es un contrato de derecho privado y listo. ¿No? Todo esto os lo digo un poco burdo, es decir, ya cuando veamos contratos serios, vamos a usar ya toda la nomenclatura, ¿no? Como tiene que ser, ¿vale? Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, este lo tengo aquí puesto porque es muy importante, porque tiene un montón de connotaciones con la gestión financiera, ¿vale? Sobre la gestión financiera, pero que ya lo iremos enlazando unas cosas con otras, ¿vale? Y los contratos que sean así declarados por una ley, ¿vale? Esos serán administrativos. Los que tengan naturaleza administrativa especial, que son los atípicos estos, por estar vinculados al giro o tráfico específico de la administración contratante o satisfacer de forma directa o indirecta una finalidad pública de la específica competencia de aquella, de la administración. Esto es un poco complicado de entender. Además, es un rollo patatero. A efectos prácticos y para que os quede un poco más orientado, son servicios, ¿no? Pero que la administración usa un poco para sí mismo. Es decir, ahí os puse de ejemplo, yo tuve que hacer un contrato de máquinas expendedoras dentro del organismo. Ese contrato era un contrato atípico, contrato especial de esto. Una sesión de unas instalaciones para las cafeterías de los funcionarios son contratos atípicos también. Son contratos de esto. Solo hay que entender para todas las oposiciones, excepto a lo mejor para el cuerpo A1 o algo de eso, pero para todas las oposiciones lo único que hay que entender es que asisten unos contratos atípicos y además esta nomenclatura por estar vinculados al giro tráfico específico de la administración. ¿Vale? ¿Qué son contratos privados? Pues tienen la consideración de contratos privados los celebrados por entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de administración pública. Si no es administración pública, no es un contrato, o sea, no es un contrato administrativo. Esto hay que entenderlo por fundaciones, sociedades mercantiles estatales, AENA, por ejemplo, entidades públicas empresariales. Hay un montón de figuras reales eh, que tienen cierta implicación en la ley de contratos. Si no me equivoco, las mutuas también tienen aplicación sobre la ley de contratos, pero no se consideran administración pública, con lo cual les aplica lo referente a los contratos privados, ¿vale? Les aplican lo referente a los contratos privados. Esto es importante porque realmente hay ciertos artículos que ya os voy a poner un esquema más adelante, ¿no? Pero hay ciertos artículos que son de obligatorio cumplimiento dependiendo del tipo de entidad que es, ¿vale? Si es poder adjudicador, si no es poder adjudicador. Em, pero no vamos a entrar ahora en eso, que eso es un rollazo todo, ¿vale? Los típicos, que son los que están definidos ahí en la ley de contratos del sector público: obras, concesión de servicios, suministro, servicios y los contratos mixtos que mezclan unos con otros. Ni madre, aquí se me fueron un par de diapositivas. Vale. Contratos SARA, que se llaman, contratos sujetos a regulación armonizada. Los contratos SARA, son los que por razón de su valor estimado, ¿vale? El contrato tiene ciertas limitaciones, tiene más restricciones, ¿vale? En principio, los de contratos de obras y concesiones, cuando su valor estimado supere los 5.538.000, ¿no?
solo. Bueno, es decir, económica y dependiendo del tipo de administración, ¿vale? Ujú, ujú, ya está. Ujú, mm. Entonces, cuando se empieza un supuesto práctico, que a vosotros en principio no aplica, pero si vais a la 2, el supuesto práctico te va a hablar de algo en concreto, te va a hablar de vamos a comprar unos muebles. Pues tú, en lo que se llama tipificar el contrato, que es decir, hablar de que es un contrato administrativo porque lo celebra una administración pública, hablar de que es un contrato típico porque se entra dentro de los contratos típicos definidos dentro del artículo 12, hablar que es un contrato de suministro. Tienes que hablar también de si supera o no supera estas cuantías, decir que es un contrato SARA o no. En el caso de que sea SARA, para que os hagáis una idea, lo que hay que hacer es que no hay que centrar la licitación a nivel nacional, sino hay que centrarla a nivel europeo. Nos tenemos que ir a publicar en el DOUE, que es el diario oficial de la Unión Europea, el anuncio de licitación, ¿vale? Y entonces ya van a poder entrar empresas europeas. La duración del contrato, la famosa pregunta oficial. Las concesiones, perdón, que no lo hablamos antes, que habían dos concesiones de obras y concesiones de servicios, es cuando se encarga al contratista, ¿vale? Realizar ciertas actividades, ya sean de obras o servicios, quedándose ellos con una contraprestación, es decir, obteniendo ellos el derecho de uso. Por ejemplo, en las carreteras que son de peaje, ¿qué se hizo? Al contratista se le dio el terreno. Ellos construyeron las carreteras y luego las explotaron, ¿vale? Normalmente cuando se hace, por ejemplo, el parque marítimo, yo creo que es del ayuntamiento, ¿no? Del ayuntamiento, del cabildo, de ellos. Vale, pues eso se hace una concesión de servicio, que es ellos dan las instalaciones y la empresa que lo va a coger lo va a explotar, ¿no? Ahí se regula si a lo mejor la administración recibe dinero o si incluso la administración también aporta dinero a la explotación, ¿vale? Y se regula el por cuántos años va a ser, ¿vale? Para la concesión de obras o concesión de servicios que tenga incluida la ejecución de una obra, ¿vale? Son 40 años la duración máxima, ¿vale? En principio las concesiones son por el tiempo que se requiera, ¿vale? Habla también sobre lo que sería el restablecimiento económico del contrato, que es que en el caso de que el contrato pasen los años y no sea sostenible, se puede aumentar hasta un 15% esas prestaciones que se pueden estar abonando, ¿vale? Se puede recalcular la parte del contrato, pero lo importante es saber que esas concesiones, siempre que sean de obra o que lleven obra, son 40 años. En las concesiones de servicio puras definen dos fechas. Si son concesiones de servicios que tengan algún componente sanitario, ¿vale? De prestación sanitaria, pues por ejemplo pues un hospital, servicios de ambulancias, por ejemplo, el que la administración tenga las ambulancias ahí paradas y una empresa explote ese servicio de ambulancias, ¿vale? Esos serían, si son sanitarios, son máximo 10 años y si no tienen nada sanitario, serían hasta 25 años. En principio, los contratos de suministros y servicios serían un máximo de 5 años, incluidas las prórrogas, ¿vale? Pero hay especialidades en esto, que es lo que pregunté a ver si salía por algún lado.
La duración de la... A ver, concesiones extra. Vale, esto es sobre lo que acabo de hablar, justo. La duración de la concesión será la que se determine, pero si se pasa de 5 años, la duración máxima, no podrá exceder el plazo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas y que obtenga un rendimiento del capital invertido. Se supone que la empresa que construye las carreteras tiene que sacar beneficio, ¿vale? Entonces, en principio, cuando superan esos años, se alarga hasta que él obtenga el beneficio más o menos que considere, ¿vale? Pero eso tiene que estar estipulado a priori, cuánto va a durar la concesión. Luego habla de la ampliación de la concesión, que es eso que estaba diciendo yo, de restablecer el equilibrio económico del contrato, que lo mezclé en las preguntas esas que os hice, porque esto realmente es para extender la concesión, ¿sí? Ujú. Esos son, sí, esos son peleas constantes. Las concesiones son peleas constantes. Realmente tú lo que estipulas es, vamos a tener esta concesión 3 años. Pues ahí no se discute nada, ¿no? Esos 3 años no se discute. Si te vas a pasar de 5 años, lo que te está diciendo aquí, que tienes que calcular razonablemente esto, es que hay que hacer un informe y hay que meterlo dentro de esa concesión en la que tú hagas un estudio sobre eh, cuánto tiempo necesita este muchacho para recuperar el dinero que va a meter en esa inversión y ganar el dinero que necesite. ¿Vale? No, todo esto siempre se hace mientras se está haciendo la licitación. Después no. Normalmente hay dos valores, que es el beneficio industrial y los costes generales. Suele ser el 6% y el 10% cuando hacemos contratos. Eso normalmente se estipula que ese es el beneficio, punto. No es lo que ellos quieran ganar. Claro, yo para hacer un contrato necesito saber cuánto va a costar eso. Es decir, yo voy a salir a la licitación y voy a decir que necesito que me hagan esto por un valor de 1,5 millones de euros. Pero ese millón de medio de euros lo tengo que sacar yo de algún lado. Pues entonces tú tienes que mirar cuál es el valor de la construcción, el valor de tal, las unidades de obra. Normalmente se definen unidades de obra dentro de las obras, pero eso lo veremos en muy profundidad, ¿vale? Pero esas unidades de obra se les da un valor. Entonces, cada trabajo que se vaya a hacer se le asigna unidades de obra. Pues levantar el piso, 40 unidades de obra. 40 unidades de obra será que cuanto más gente metas, reduces el eso, y si lo hacen 3 personas, pues será más tiempo, ¿no? Al final tú tienes que obtener el valor real con cálculo de lo que va a valer eso, ¿vale? Y yo a ese contrato, por ejemplo, estaba haciendo una adquisición de unos servidores, yo a ese contrato yo le tengo que meter el beneficio de la empresa y se lo calculo yo. Le pongo 6% de beneficio industrial, 10% de otros gastos generales que le puedan surgir, ¿vale? Y entonces al coste que yo creo, el beneficio de la empresa y todo eso, saco el contrato por ese valor, ¿vale? Si ya luego ellos se pisan en el beneficio o cualquier cosa de esa, pues nada. Si contratamos personal, por ejemplo, me tengo que ir a buscar los convenios, ¿vale? Ver el valor de los salarios de convenio, estipular cuánto tiempo va a llevar esos trabajos humanos y meterlos también dentro del contrato, ¿sabes? Hablamos de esa ampliación de ese 15% para restablecer el equilibrio económico del contrato, ¿vale? Y ahora vamos con suministro y servicio, que es lo más común, ¿no? Podrán tener una duración superior a 5 años, con lo cual ya no es 5 años
sí o sí, si no es una regla un poco más laxa, tendrán una duración superior los contratos que requieran inversiones, ¿vale? Directamente relacionadas con el contrato. El plazo será el periodo de recuperación de las mismas, siempre y cuando las inversiones no sean susceptibles de usarse para el resto de la actividad productiva. Es decir, si yo necesito un suministro de cápsulas de café, ¿vale? Pero yo, para poder meter una máquina enorme de café dentro del organismo, tengo que picar la pared, meterla por una, ¿sabes? Al final todos los costes que se hagan, eh, hay que asociarlos a ese contrato y podemos extender esos 5 años, ¿vale? Porque a lo mejor no sale rentable. Porque tú imagínate que estamos hablando que eso lo hace la empresa que viene a suministrarnos el café. ¿Sabes? Yo a lo mejor ahora lo explico un poco mal, pero nosotros contratamos el suministro de café y viene la empresa a montarnos la máquina y tiene que picar la pared para meter la máquina, para hacer la instalación, ¿vale? Y entonces tenemos suministro de café y le decimos, vale, 5 años te contratamos y ahora después buscamos otra empresa. Pues a lo mejor esa empresa dice, es que si yo me tengo que gastar 100.000 euros en meter una máquina de café ahí en tu organismo, no voy a estar dándote un contrato de 5 años. Entonces se puede extender. En los contratos del sector público de servicios de mantenimiento que se concerten conjuntamente con la compra del bien, y el mantenimiento solo se pueda prestar por razones de exclusividad por la empresa que suministró el bien, el plazo será el de la vida útil del producto. Esto es lógico. Si nosotros compramos los ascensores y solamente la empresa de ascensores, porque compramos justo uno que tiene una patente, solo la empresa de ascensores puede hacer el mantenimiento, pues tú tendrás que contratar el contrato de mantenimiento por la vida útil del ascensor que acabas de comprar, ¿sabes? Suele haber mucho cuando hay esas razones de exclusividad. Es decir, porque realmente siempre hay alguien que te lo puede reparar, pero es que normalmente las empresas grandes que tienen algo con patentes y tal, resulta que tienen en los contratos establecido que no ningún técnico que no sean ellos lo pueden reparar, ¿no? Entonces, claro, el contrato de mantenimiento será así. Los contratos relativos a servicios a las personas. Estoy intentando un poco, pues no cortar, por ejemplo, servicios de atención en domicilios y todo eso, que al final, eh, pues, pues no puedes decir 5 años cortamos y ya puerta, ¿vale? Siempre que sea necesario para el tratamiento de los usuarios, para la continuidad de ese tratamiento, ¿no? El plazo de duración será por el tiempo necesario, ¿vale? Por lo que dure. Los contratos de servicios que sean complementarios de otros, que esta es la pregunta que os hice. Los servicios complementarios de otros. Eh, ¿Vale? Cuyo objeto sea necesario para la correcta prestación del contrato principal. Es decir, si contratamos una obra, ¿vale? Una obra. Y luego hay un contrato complementario, que es el contrato que se hace de dirección de obra, ¿vale? Que es una persona que es la encargada de hacer la dirección de obra. Pues ese contrato complementario de esa obra, pues no puede durar 5 años, ¿vale? Porque es que la obra lo mismo se pega 30. Entonces esos contratos complementarios se pueden extender, pero no pueden exceder el plazo de duración del contrato inicial, ¿vale? Eso es importante. Salvo en los contratos, esto se añadió también en una reforma que se hubo del tema de mejora de la arquitectura y todo eso, los contratos relacionados con la liquidación del contrato principal. Porque hay que entender que los contratos finalizan y luego hay una fase de liquidación final, hay un periodo de garantía, hay un montón de cosas que hay contratos que van asociados, justo como ese que os comento, de la dirección de obra, que tienen que continuar justo después de la finalización del principal, ¿vale? Vale, pues con esto ya se supone que sabemos tipificar contratos, ¿vale? Y entonces cualquier cosa que nos salgan sobre contratos típicos, pues ya estamos más que formados.